Estimados estudiantes, buenas tardes. Les saluda su docente Elisa Ramos. El día de hoy realizaremos dos ejemplos sobre el patrimonio contable. Entonces vamos a realizar dos ejemplos sobre el cálculo del patrimonio contable. Recordemos que el patrimonio consiste en todo lo que el comerciante posee y eso constituye tanto activos, que son los bienes y derechos que posee, o pasivos, que son las deudas y obligaciones que el comerciante adquiere. Y también va incluido en ello lo que es el capital, que el capital es la ganancia o la pérdida que obtiene al finalizar el periodo contable. Entonces vamos a leer la siguiente información y nos dice, utilice el cuadernillo de dos columnas y establezca el patrimonio individual y comercial de cada caso. Número uno, el señor Saúl Ernesto Flores necesita que identifique a cuánto asciende su patrimonio familiar si posee lo siguiente. Y nos dan acá un listado de todo lo que esta persona posee en su vivienda, todo lo que posee y está bajo su nombre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros siempre que tengamos que realizar ejercicios de patrimonio, no vamos directamente a pasar la información a cuadernillo y ya, no. Primero tenemos que clasificar en dónde vamos a guardar esa información. Si yo, por ejemplo, eh, tengo información relacionada a dinero en efectivo, yo lo voy a ir guardando en caja. Si yo tengo información relacionada a cheques y depósitos, lo voy a guardar en bancos. ¿Cómo es que voy a saber yo en qué categoría va cada información? De acuerdo al esquema de cuentas. ¿Se recuerdan? Nosotros sacamos una fotocopia e incluso en el grupo se proporcionó una copia del folleto. Y nosotros ahí tenemos un listado de cuentas de activo que abarca desde caja hasta acá tenemos gastos de organización. Luego continúan las cuentas de pasivo que empiezan desde proveedores y terminan hasta hipotecas. Entonces, si ustedes no han leído ese folleto, es importante que lo lean. ¿Para qué? Para identificar qué información se guarda en cada cuenta, identificar esas palabras clave para poder organizar la información. Entonces, ya voy a saber yo que en bancos voy a registrarlo de cuentas bancarias, cuentas de ahorro, cuentas de depósito, que en clientes van a ir todas aquellas personas o empresas que me deben, dice, por mercadería vendida, que los deudores son personas que me deben por deuda ajena a la compra de mercadería, que los documentos por cobrar pueden ser pagarés, pueden ser facturas cambiarias, letras de cambio, pero son documentos que yo debo cobrar, o sea que alguien más me los debe y así sucesivamente con cada cuenta. Yo debo leer esas descripciones y luego al identificar acá la información, yo ya voy a poder clasificarla de acuerdo a su cuenta. Es como, se recuerdan, comparábamos esto con la teoría de conjuntos y que cada vez que yo tengo un conjunto, si va al conjunto de los colores primarios. Solo voy a colocar ahí la información de los colores primarios. Si va al conjunto de los números dígitos, solo va a caber dentro de ellos los números dígitos. Asimismo son las cuentas. Dentro de la cuenta caja solo va a caber el dinero en efectivo. Dentro de la cuenta, por ejemplo, acá, material de empaque, solo va a caber información relacionada a aquellos materiales que me ayudan a empaquetar mi producto, ya sea bolsas plásticas, dice, cajas, papel, aluminio, cajas de cartón, entre otros, pero solo son aquellos materiales que me ayudan al resguardo de, en este caso, mi producto. Quiere decir que si yo tengo un trapeador, no lo voy a colocar en material de empaque, no lo voy a colocar en caja, ¿sí? Tenemos que tener en claro las definiciones de cada una de las cuentas para poder realizar el ejercicio del patrimonio. Entonces, si ustedes, repito, no han leído el folleto, lo van a tener que leer. Léanlo todas las veces que sea necesario hasta que ustedes puedan asimilar qué cuenta guarda cada información. Entonces, ya luego de haber leído nuestro folleto, nosotros ya vamos a tener una noción clara de qué información guarda cada una de las cuentas. Por ejemplo, acá me dice que yo tengo un automóvil valorado en 50,000. Entonces, la cuenta que guarda automóviles,
que guarda motos, que guarda bicicletas, aviones, barcos, cualquier medio de transporte, esta cuenta se llama vehículos. Entonces, clasifico esta información como vehículos. Antes de pasar al cuadernillo, primero voy a clasificar. Luego tengo acá una casa valorada en 340.000. Tengo una casa y todas las viviendas, todos los terrenos, todos los edificios, todo aquello donde yo tenga una construcción que es de mi propiedad, en este caso propiedad del señor Saúl Ernesto, todo eso va a la cuenta que se llama inmuebles. Si ustedes se fijan, ¿por qué es un inmueble? Porque no lo puedo mover. Yo puedo cambiar de residencia, pero la casa no me la voy a llevar, ¿sí? Luego tengo dos computadoras, una dice que está en la sala y otra en la habitación. Entonces, las computadoras, escáneres, mouse, teclados, todo aquel elemento tecnológico, dice que se clasifica como equipo de computación. Luego dice un mueble de sala. Todos los muebles que yo posea, sean mesas, sean sillas, sean escritorios, sean estantes, todos los muebles se guardan en la cuenta que se llama mobiliario equipo. Yo tengo acá otro mueble, dice que es para la sala. Aunque sea de otro lugar, que yo lo estoy ubicando, uno de sala y otro de comedor, aunque sea otro tipo de mueble, mueble, mueble. Entonces va a ir dentro del mobiliario y equipo. Luego dice que tengo dos bicicletas. ¿Se recuerdan? Dijimos, todo medio de transporte se va a guardar en la cuenta vehículos. Entonces clasifico como vehículos. Luego dice vestuario. Recordemos, todos los vestuarios se clasifican como precisamente eso, vestuario. Uniforme de fútbol. Entonces, el uniforme de fútbol también es un tipo de vestuario, un tipo de vestimenta. Entonces, lo clasifico como vestuario. Luego tengo una refrigeradora y el refrigerador es un mueble electrodoméstico. Entonces, como se recuerdan acá, la cuenta dice mobiliario y equipo. Entonces voy a colocar la cuenta mobiliario y equipo. Una plancha y una licuadora. También es un tipo de mueble electrodoméstico. Entonces voy a colocar ahí mobiliario y equipo. Luego dice tiene un préstamo. Entonces, para todos los préstamos que tengo acá, la cuenta préstamo bancario. Luego dice una cuenta de ahorros. Vamos a colocar acá su cuenta de ahorros en la cuenta de banco. Acá tenemos ya organizada la información. Ahora que ya hemos clasificado, vamos a trasladar la información a cuadernillo. Pero mucho ojo acá. Yo no voy a copiar la información tal cual está acá. ¿Por qué? Porque por algo clasifique primero. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en este ejercicio, yo tengo cuatro mobiliarios y equipos. Entonces no voy a subir mobiliario, equipo, mobiliario, equipo, mobiliario, equipo cuatro veces. No, voy a colocar una sola vez cada cuenta y el total de su información. Puede que hayan casos en los que, por ejemplo, acá el inmueble, solo tengo un inmueble, pero hay casos donde yo voy a tener una cuenta repetida porque tengo varios artículos de una misma categoría. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el nombre nada más de cada cuenta en mi cuadernillo, pero no las voy a colocar en desorden. Quiere decir que no voy a escribir primero vehículos, muebles, luego el equipo de computación, no, sino que voy a ordenar mis cuentas de acuerdo a mi esquema de corriente y no corriente, que es el esquema que tienen en su primera página del folleto. Les repito que si no han visto el folleto, lo van a tener que revisar. Mi primer categoría dentro de la clasificación de cuentas son los activos. Quiere decir que lo primero que yo voy a aperturar dentro del cuadernillo siempre van a ser los activos. Entonces voy a pasar a mi cuadernillo y voy a colocar acá. ¿Se recuerdan? En la parte más ancha de mi cuadernillo, yo voy a colocar el nombre
del documento que yo estoy realizando. En este caso estoy realizando el patrimonio contable y voy a colocar el nombre de la persona o empresa sobre la cual estoy trabajando. Estoy trabajando en la información del señor Saúl Ernesto Flores. Entonces voy a colocar ahí del señor Saúl Ernesto Flores. Luego que voy a colocar la fecha. En casos en que no me den en el ejercicio una fecha específica, voy a colocar la fecha actual. Tengo la fecha, por ejemplo, la del día de hoy, yo, 6 de marzo de 2025. Recordemos que si el encabezado no me cabe en la parte de arriba, continúo en la siguiente. No voy a continuar acá abajo, ahí no. Voy a continuar en esta parte del cuadernillo que está dividida, que siempre está dentro de la sección más ancha, que está en la parte de arriba. Hay cuadernillos que no tienen esta línea. Entonces, cuando no tienen esa línea, ¿qué hago? Pues tengo que escribir siempre un poquito arriba, sin salirme del margen, obviamente, era siempre un poquito arriba para que la información me quepa y pueda yo colocar mi encabezado. Luego que voy a colocar a un lado de las dos columnas, voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir la descripción, cifras en quetzales. Porque coloco esto para indicar que yo estoy registrando el patrimonio contable de una persona, en este caso, que está obteniendo artículos en moneda nacional. Entonces, no va a venir acá ni en dólares, ni en euros, ni en libras, sino que va a ir realizado todo en moneda nacional, en quetzales. Entonces, ya coloqué mi encabezado, ahora que me toca abrir mi primera categoría de cuentas, que son los activos. Entonces, coloco acá activo. Recordemos que todo en el cuadernillo va a ir en letra carta. Coloco activo y como activo es mi título, prácticamente es mi título, yo lo estoy colocando acá en medio y lo voy a subrayar con dos líneas rojas. Recordemos que acá solo estamos utilizando lapiceros negro y rojo. Ya coloqué el activo. Ahora, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar mi segunda categoría de cuentas. El activo es el que se divide en dos. Las cuentas de activo corriente y las cuentas de activo no corriente. ¿Cuál es el activo corriente? Son aquellos activos que, como su nombre lo indica, corren, circulan constantemente dentro de la empresa o negocio. Quiere decir que no tienen un valor fijo, sino que ese valor va cambiando constantemente, ya sea que aumente o disminuya. Por ejemplo, yo tengo acá la cuenta caja. Se espera o se esperaría que en todo negocio la cantidad de dinero que yo tengo ahorita en una hora no es la misma que voy a tener en la siguiente. ¿Por qué? Porque van habiendo o van existiendo ventas. Entonces, a medida que yo vendo, voy adquiriendo más dinero. Esa caja va incrementando sus ingresos. A medida que yo voy comprando más producto, el dinero va disminuyendo. Entonces, va habiendo un movimiento constante. Por eso es una cuenta de activo corriente, porque son cuentas cuyo valor aumenta y disminuye en plazos demasiado rápidos. Por ejemplo, también tengo la cuenta acá mercaderías. Entonces, cuando yo adquiero productos, no voy a esperar que ese producto permanezca en mi negocio todo el año. Sobre todo si tengo un negocio o una empresa donde yo estoy trabajando con mercancías que son perecederas, que tienen fecha de vencimiento. No voy a tener ese producto todo el tiempo. Es un activo corriente que tiene que estar en movimiento constante. También lo vemos con la papelería y útiles. Las hojas que utilizamos puede que permanezcan ahí, pero siempre y cuando yo, ya por ejemplo acá, yo tengo impreso este documento, ya tiene una información escrita, entonces ya es una hoja menos en la cual yo puedo imprimir, va disminuyendo, los lapiceros se van acabando, entonces voy a necesitar comprar más, ¿sí? Esos son los activos corrientes, los que cambian constantemente su valor. Los no corrientes son aquellos que no se cambian con regularidad o no se modifican con regularidad. Por ejemplo, el equipo de computación, los vehículos. Si ustedes se dan cuenta, podemos, por ejemplo, tener en casa una mesa de comedor. Entonces puede que esa mesa no la vayamos a comprar otra al siguiente año. Vamos a comprarla hasta que esa mesa
ya no sea útil. No vamos a comprar una mesa cada año, sino que vamos a tener esa mesa y le vamos a dar utilidad mientras tenga vida útil. Entonces, igual con los vehículos, no voy a comprar un carro cada mes o no voy a comprar un carro cada año, sino que es una cuenta cuyo valor no se modifica constantemente, ¿sí? Esa es la diferencia entre los corrientes y los no corrientes. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya coloqué activo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir mi siguiente categoría de activo. La primera categoría de activo dice que es el activo corriente. Ahí tengo ya la información. Activo corriente. Y como este es un subtítulo, nada más le voy a colocar una línea roja. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar todas las cuentas que yo tenga ya acá clasificadas y que pertenezcan al activo corriente. Entonces, si ustedes se fijan acá, la única cuenta que tengo de activo corriente en este ejercicio es la cuenta de banco. Es la única que tengo acá, porque si ustedes identifican acá en el esquema, podemos ver que, por ejemplo, mobiliario y equipo es de no corriente, vehículos es no corriente, equipo de computación es no corriente. Entonces, la única cuenta que yo tengo acá de activo corriente en este ejercicio, no siempre va a suceder así, en este ejercicio de bancos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir la cuenta de banco. Pero la cantidad de cuentas que yo tenga en activo, corriente y no corriente va a depender, ahí sí que de los bienes y derechos y las deudas y obligaciones que tenga el comerciante. Entonces va a ser dependiente de cada ejercicio. Ya tengo acá la cuenta bancos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escribir la cantidad de información que hay en bancos. En este caso, la información financiera es que en bancos yo tengo un ingreso de 10,000. ¿Dónde voy a colocar ese 10,000? Lo voy a colocar en la primera columna. La primera columna tiene el nombre o recibe el nombre de debe. ¿Por qué lo voy a escribir en esta primera columna? Porque la primera columna, siempre que estemos trabajando sobre el patrimonio, la vamos a utilizar para los activos o ingresos. Y la segunda columna se va a utilizar para los pasivos o ingresos o salidas de dinero. Entonces, como la cuenta es de ahorro en el banco, él no está sacando dinero del banco, sino que al contrario, está ingresando ese dinero dentro del banco. Entonces, la información se está colocando en la cuenta de bancos y se está colocando en la columna de el debe. En este caso, pertenece a todas las cuentas de activo. Tengo ahí el valor de 10,000. Mucho ojo acá que yo estoy colocando un valor, una unidad, decenas, centenas, estoy colocando un valor en cada uno de los cuadritos del cuadernillo. Si ustedes se fijan, yo voy a tener, no la información así, no la voy a poner así, no la voy a poner en medio, no. Voy a escribir prácticamente de derecha a izquierda hasta abarcar cada cuadrito. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, dos cuadritos, a veces está dividido, otras veces está como un cuadrito, nada más como un cuadrito grande, así como está acá. Entonces, en este cuadrito grande que está solo, en otros cuadernillos ustedes pueden ver que está partido en dos. En ese cuadrito yo voy a escribir mis centavos, ¿sí? En este caso son 0,0. Voy a poner el punto sobre la línea y luego voy a ir colocando un cero en cada una de las celdas que están acá, de los cuadritos que están acá. La coma también la voy a colocar sobre la línea. No voy a usar, por ejemplo, no voy a hacer esto, que voy a hacer un cuadrito para la coma. No, la coma va a ir sobre la línea, ¿sí? Todo va a ir así. Ahí tengo ya entonces la información de mi cuenta de bancos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar mi siguiente cuenta. Como en este caso yo ya no tengo información, si ustedes se fijan, ya no tengo información de activos corrientes, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir mi siguiente categoría de cuentas, que mi siguiente categoría son los activos no corrientes. Entonces voy a colocar no corriente, coloco no corriente y ¿qué voy a hacer? Voy a colocar todas mis cuentas de activo no corriente que poseo.
En este caso, yo ya clasifiqué, por eso siempre debemos clasificar primero. Y vamos a identificar acá. Dice que la primer cuenta de activo corriente, perdón, de activo no corriente que tenemos es el mobiliario y equipo. Entonces voy a buscar si tengo esa cuenta. Si la tengo. La tengo, si ustedes se fijan. Acá la tengo dos veces. Que hay uno, dos, tres y cuatro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tener que sumar los valores del mobiliario y equipo. Entonces, vamos a colocar acá la calculadora para que puedan ir viendo. Lo que voy a hacer es sumar. En bancos, ¿por qué no sumé? Porque solo tenía una vez, en este caso, una información dentro de esa categoría, de la categoría de la cuenta de bancos. Pero acá yo tengo cuatro informaciones que pertenecen a una misma cuenta. Entonces voy a sumar para colocar únicamente esto. Tengo el valor de 7,000 más 6,000 más 5,000 más, no vayan a cometer el error de sumar acá nada más 300 porque si ustedes se fijan, dice que yo tengo plancha y licuadora. Tengo dos artículos y dice que cuestan 300 cada uno. Siempre que yo tenga este símbolo acá que dice C diagonal U, eso significa cada uno. Quiere decir que yo voy a tener que multiplicar porque yo ahí tengo un precio unitario. Es decir, que la plancha vale 300 y la licuadora vale 300. Entonces, si yo sumo 300 más 300, me va a dar un valor de 600. Ese es el valor que yo voy a sumar acá, 600. ¿Por qué? Porque tengo dos artículos que cuestan 300 cada uno. Si no hubiese estado ese 300 acá acompañado de cada uno, quiere decir que, por ejemplo, los dos artículos costaron 300 en total. Entonces, pudo haber sido que la plancha costara 150 y la licuadora 150. Pero en este caso me están diciendo que es el valor de cada uno, no es el total, es cada uno. Entonces, como yo tengo dos artículos, multipliqué 2 por 300 y me dio 600. Ahora ya tengo mi total. Ese es el total que voy a colocar dentro de mi ejercicio en el cuadernillo. Entonces voy a colocar mi cuenta que es mobiliario y equipo y voy a colocar el total de mobiliario y equipo, que es el valor de 18,600. 18,600. Ahí ya coloqué entonces el valor de lo que hay en mobiliario y equipo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Busco la siguiente cuenta dentro de mis categorías de activo no corriente. Y la siguiente cuenta me dicen que es la cuenta de. Entonces voy a buscar que dentro de mi ejercicio exista la cuenta de vehículos. Entonces, en este caso sí tengo la cuenta de vehículos. Acá aparece una y tengo dos veces los vehículos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los dos valores de vehículos. Vuelvo a sumar otra vez. Dice 5,000, perdón, 50,000 más. Y dice son dos bicicletas, otra vez, dos bicicletas de 1,000 cada una. Quiere decir que una bicicleta vale 1,000 y la otra vale 1,000. En total voy a tener un valor de 2,000. Entonces 50,000 más 2,000, 52,000. Eso es lo que yo voy a trasladar acá. Voy a escribir entonces la cuenta vehículos. Vamos a hacer más grande la letra. La cuenta de vehículos. Y ahora voy a colocar el valor de lo que hay en vehículos, que son los 52,000. Bien, paso a mi siguiente cuenta.
Voy guiándome en mi esquema y la siguiente cuenta dice que es equipo de computación. Entonces voy a buscar si dentro de mi ejercicio existe la información de equipo de computación. Si hay, y acá tengo equipo de computación. Entonces, igual, tengo, dice, dos computadoras y cada una cuesta 1.200. Entonces voy a tener que multiplicar 1.200 por 2. Me da un total de 2.400. Eso es lo que va a ir a equipo de computación. Tengo el valor entonces de 2.400. Busco mi siguiente cuenta. La siguiente cuenta, según el esquema, es el inmueble. Entonces voy a buscar los inmuebles. Tengo acá la cuenta de inmuebles. Entonces voy a colocar el valor de inmuebles. Como solo es una casa, directamente voy a colocar el valor de 340.000. Entonces coloco inmuebles y la cantidad de 340.000. Muy bien. Y tengo ya los inmuebles. Busco mi siguiente cuenta. La siguiente cuenta dice que es edificios. Pero si yo ya no tengo esa cuenta, acá, si ustedes se fijan, yo no tengo esa cuenta, no la voy a colocar. Entonces, ¿yo cuáles cuentas ya registré? Todas las que he puesto acá. Ya no tengo esa cuenta, entonces no la voy a escribir. No voy a escribir las cuentas que no aparezcan dentro de mi ejercicio. Acá continúa la cuenta equipo de computación, perdón, equipo, maquinaria de equipo, herramientas, otros. Acá me dice, miren, otros activos. Entonces, dentro de este otros activos van a incluir acá lo que es el vestuario. ¿Por qué? Porque no me están diciendo en sí la cuenta exacta que diga vestuario, pero me dicen que hay más activos que la persona o que la empresa puede poseer, que no están contemplados dentro del esquema. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, ese esquema sería demasiado grande. Entonces, vamos a colocar ahora la cuenta de vestuario y de vestuario también tenemos dos informaciones. Vamos a colocar ahí vestuario y vamos a sumar los dos valores que hay en vestuario. Dice que tenemos un valor de 6.000 y tenemos también un valor de 1.200. Entonces, 7.200 tenemos en total. Vamos a colocar entonces ese valor acá. Si ustedes se fijan, yo ya registré prácticamente toda mi información, porque lo único que me falta colocar es la información del préstamo bancario. Pero el préstamo es aquella deuda que en este caso la persona de nuestro ejercicio, en este caso el señor Flores, es lo que debe al banco o a la empresa, en este caso a la cuenta bancaria en la empresa. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta es una deuda.
Si ustedes se fijan, esto ya no es un activo, ya no lo puedo poner de este lado. Quiere decir que yo ya terminé de registrar todos mis valores de activo. Entonces, cuando ya terminé de registrar todos mis activos, voy a abrir mi siguiente categoría. Y dice que las cuentas se dividen en dos, recordemos, en activo y en pasivo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a abrir pasivo y voy a abrir mi primer categoría de pasivo, que es el corriente. De igual manera, recordemos a la categoría de cuentas, yo le voy a colocar dos líneas rojas, a pasivo, que sería mi título, y a corriente una sola línea roja. Ahora, voy a ubicar la cuenta y solo necesito que observemos acá. En pasivo yo tengo igual dos categorías, corriente y no corriente. Los corrientes, los que constantemente cambian, en este caso su valor, y los no corrientes, que mayormente son deudas a largo plazo. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, yo tengo préstamo bancario en pasivo corriente, pero también tengo préstamo bancario en pasivo no corriente. ¿Cuál voy a utilizar? Todo va a depender de mi ejercicio. Estoy tratando el ejercicio del patrimonio que la persona tiene sobre este día. Estoy tratando sobre un solo periodo contable, digamos, del periodo actual. No me está diciendo el ejercicio que yo tenga la deuda, por ejemplo, del préstamo en el banco y haya sido para 7 años, para 10 años. Si yo tuviera esa aclaración, yo tendría que utilizar el pasivo no corriente para el préstamo bancario, porque dice que ese préstamo se clasifica como no corriente cuando es mayor de 1 año. Entonces, cuando esa persona va a tener esa deuda por bastante tiempo, yo voy a clasificarlo como pasivo no corriente. Pero en este caso estamos trabajando sobre un periodo fijo, entonces vamos a tratar el préstamo bancario como pasivo, como pasivo corriente, no como el no corriente. ¿Por qué? Porque estamos acá, dice, hasta 1 año. No estamos tratando un año entero, estamos tratando sobre un mes y prácticamente sobre un día, que es lo que estamos contabilizando el día de hoy. Entonces vamos a usar el pasivo corriente y vamos a escribir, en este caso, la cuenta, que es el préstamo bancario. Ahora, ¿dónde voy a colocar el valor del préstamo? Dice que es un valor de 25,000. Lo voy a colocar en la segunda columna. ¿Por qué? Porque recordemos que acá van a ir todos los valores de salida de dinero o todos los valores de pasivo. Entonces, acá va a ir. Ya tengo ahí toda mi información registrada. Si ustedes se fijan, yo ya no tengo más cuentas dentro de mi ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? No voy a dejar así la información porque entonces no le sería útil a la persona, ¿verdad? Lo que quiere saber una persona al realizar su patrimonio es ver cuál es el total de activos que tiene, cuál es el total de pasivos y cuál es la ganancia o pérdida que está obteniendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Abajo del último pasivo que yo coloque, siempre voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar acá el capital y voy a colocar abajo del capital las sumas iguales. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar una línea negra y voy a atravesar esta línea a lo largo de las dos columnas. Cabal donde yo escribí capital, ahí sobre esa línea voy a sumar. Entonces, voy a sumar ¿qué? Voy a sumar mi columna de debe. Voy a sumar mi columna de debe y yo tendría entonces 10,000 más
18.600 más 52.000 más 2.400 más 340.000 más 7.200. Eso me da un total de 430.200. ¿Dónde voy a colocar esa cantidad? Acá abajo. Bien. Entonces, este valor que es mi suma del activo. Acá tengo mi suma del activo. Quiere decir que en total los activos de esta persona dan una suma de 430.200. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo voy a tomar esta cantidad y voy a restarla con el pasivo, que es el valor del préstamo bancario, para hallar el capital. ¿Por qué? Porque recordemos que mi ecuación patrimonial me dice que activo menos pasivo es igual a capital. ¿Sí? Recordemos, esa es la fórmula que estábamos utilizando para calcular el capital y esa fórmula es invariable, no va a cambiar. Siempre yo voy a sumar el activo y a esa suma le voy a restar el pasivo para hallar el valor del capital. Entonces voy a restar 430.200 menos el único valor de pasivo que tengo, que es 25.000. Me da un total de 405.200. ¿Dónde lo voy a escribir? Lo voy a colocar en la columna donde yo tenga la menor cantidad. En este caso, donde yo tengo la cantidad más pequeña es obviamente en el pasivo. Entonces voy a colocar ahí 405.200. ¿Por qué lo coloco en la columna con la cantidad más pequeña? Porque recordemos, esta categoría de acá abajo se llama sumas iguales. Quiere decir que al momento en que yo sume activo más pasivo más capital, yo voy a obtener el mismo resultado en las dos columnas. Entonces, si ahora yo sumo el capital que me acaba de salir, 405.200 más 25.000, voy a obtener como resultado el mismo valor de activo, 430.200. Entonces, coloco ese valor acá y ya solamente voy a cerrar mi ejercicio. ¿Cómo cierro mi ejercicio? Colocando dos líneas rojas bajo mis sumas iguales. Ahí significa que yo ya cuadré mi ejercicio. ¿Por qué? Porque estoy teniendo la misma cantidad de sumas, ¿sí? Ahí yo ya terminé mi ejercicio. Entonces, ¿cómo obtuve toda esta información? La obtuve primero clasificando las cuentas, ¿verdad? Por eso les digo, es importante que leas folleto. Vamos a pasar al segundo ejemplo, que era el que estábamos resolviendo en clase. Dice, el señor Carlos Damasco es propietario de la empresa Malacatán. Nos dan la dirección y nos dan lo que esta persona posee. Entonces acá algo muy importante. Al momento en que nosotros estamos utilizando el cuadernillo, yo tengo acá una página de cuadernillo, pero el cuadernillo como un libro siempre se va a abrir. Entonces, al momento en que yo utilice mi cuadernillo, voy a utilizarlo siempre de tal modo que yo lo pueda abrir y pueda voltear mi hoja, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá mi cuadernillo y esta esquina que está acá se debe poder levantar para abrir y cambiar a la siguiente hoja, ¿sí? Acá. Entonces, yo ya tengo otra página del cuadernillo, yo sigo trabajando. ¿Con qué información voy a trabajar? Con la del siguiente ejercicio. Pero antes de pasar al cuadernillo, recordemos lo que vamos a hacer es clasificar. Dice, acá posee lo siguiente. Dice, tiene mercadería para la venta por valor de 19.200. Entonces, mercadería para la venta, ahí mismo me están diciendo, si ustedes se fijan de forma explícita el nombre de la cuenta se llama mercadería, porque todo producto que yo tenga para vender
ya sea producto alimenticio, ya sea productos de higiene, sea cual sea el producto que yo estoy vendiendo, pertenece a la cuenta mercadería. Siguiente descripción. Dice que yo tengo un depósito en el banco. Tengo un depósito en banco, dice los corredores. Entonces ahí me están diciendo una palabra clave y esas son las palabras que yo tengo que identificar que me van a ayudar a saber a qué cuenta pertenece cada información. Tengo ahí este depósito en el banco y todos los depósitos pertenecen a la cuenta banco. Luego tengo lo siguiente. Tengo, dice, muebles para el servicio. Entonces, todo tipo de mueble, recordemos, pertenece a la cuenta de mobiliario y equipo. Todos los muebles pertenecen a la cuenta de mobiliario y equipo. Paso a mi siguiente descripción. Me dice que yo tengo un vehículo de reparto. Entonces, allí mismo me están diciendo que ese vehículo que yo uso para repartir pertenece a la cuenta vehículos. No siempre va a ser tan explícito el nombre de la cuenta, entonces necesito yo saber las descripciones. Luego dice lapiceros, sacapuntas, libretas, entre otros. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos materiales son los que uno usualmente compra en una librería. Entonces, a qué categoría pertenecen? Si ustedes se recuerdan, acá vuelvo a repetir, importante que leamos nuestro folleto, existe una cuenta que se llama papelería y útiles de oficina. Entonces, acá que se guarda, dice que esta cuenta registra todos los artículos que se utilizan dentro de la oficina, como hojas, dice tamaño carta u oficio, sobres, talonarios, recibos, libros, lapiceros, lápices. Entonces, ¿dónde voy a colocar esa información? En papelería y útiles de oficina. Luego dice, tiene dinero en efectivo. Entonces, todo dinero en efectivo, recordemos, pertenece a la cuenta caja. Le deben por mercadería. Dice que le deben a él. Dice con documento firmado. Siempre que haya un documento comercial de por medio, voy a tener una cuenta que se llama documentos. ¿Sí? Documentos. Y acá mucho. Yo en mi esquema de cuentas tengo dos clases de documentos. Tengo documentos por cobrar en activo y tengo documentos por pagar en pasivo. ¿Cuál voy a colocar? Todo va a depender del tipo de deuda que exista. Si en este caso dice que le deben a él, ¿qué va a hacer con esos documentos? ¿Los va a cobrar o los va a pagar? Si a él es quien le deben, él tiene que cobrar. Si, por ejemplo, acá dijera, él debe por mercadería, tendría que ser documentos por pagar, porque la deuda es de él. Siempre y cuando haya un documento comercial, entonces la cuenta es documentos, pero va a depender de quién es el deudor, si los documentos van a ser por cobrar o por pagar. Cuando me deban a mí va a ser por cobrar. Y cuando yo sea quien deba, los documentos van a ser por pagar. Luego dice, compró mercadería fiada. Entonces, compró mercadería, en este caso, él está debiendo por ese producto. ¿Y a quién le debe? Le debe a la empresa que le suministra esos artículos. Yo, por ejemplo, soy una tienda, puedo deberle, por ejemplo, por productos a la Coca, a la Frito-Lay. Entonces, ¿por qué? Les estoy pagando constantemente para que me den mercadería, para poderla vender. Y esas empresas que son para mí son mis proveedores. Ojo acá, que los proveedores son todas las empresas a las que yo les debo por mercadería. Si yo le debo a otra empresa por algo que no sea mercadería, la cuenta que yo voy a utilizar es la cuenta de acreedores, ¿sí? Siempre y cuando yo tenga una deuda que no sea bancaria, y que sea una empresa en la cual yo no estoy comprando productos para vender,
va a ser la cuenta de acreedores. Pero en este caso, como yo estoy comprando productos, porque acá me dice que compré mercadería, va a ser la cuenta proveedores. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Ya clasifiqué todas mis cuentas. Lo que sigue es pasar la información al cuadernillo. Entonces, voy a mi cuadernillo y voy a colocar primero mi título. ¿Dónde coloco el título? Lo coloco en la parte más ancha del cuadernillo, en la parte de arriba. Entonces, voy a colocar todo, recordemos, con letra carta. Mi encabezado lo puedo colocar con lapicero negro o con lapicero rojo. Escribo patrimonio contable. ¿De quién estoy registrando el patrimonio? Acá una observación. Me dicen el señor Carlos Damasco es propietario de la empresa y me dan la dirección de la empresa y posee lo siguiente. Quiere decir que si ustedes se fijan acá, yo estoy realizando, en este caso, el patrimonio contable no solo de la persona, estoy realizando el patrimonio contable de la empresa que pertenece a la persona. Entonces, ¿qué voy a colocar? Voy a escribir patrimonio contable de la empresa Malacatá. Luego, ¿qué voy a colocar? El periodo de tiempo. En este caso, desde el 6 de marzo de 2025. Lo voy a colocar acá, cifras en quetzal. Listo. Acá ya coloqué mi encabezado entonces. Luego, ¿qué voy a hacer? Recordemos, siempre voy a abrir mi primer categoría de cuentas. Y mi primer categoría de cuentas es activo. Siempre voy a iniciar yo colocando los activos. Ahí tengo los activos. Luego abro mi primer categoría de activos, que es el activo corriente. Entonces reviso si tengo activos corrientes. En este caso, si tengo, entonces voy a colocar activo y abro mi categoría de activo que es corriente. Y luego mi primer cuenta de activo corriente dice que es caja. Como en este caso sí tengo la cuenta de caja, la voy a escribir. En el patrimonio anterior lo que hicimos fue colocar primero la cuenta de bancos. ¿Por qué? Porque no teníamos caja. Pero acá sí vamos a colocar primero caja y luego bancos. No es que bancos vaya primero, ¿sí? Sino que depende del orden que tenemos en nuestro esquema. Entonces voy a colocar, ya tengo ahí activo, coloco corriente y coloco mi cuenta de caja. Entonces, ¿qué hay en caja? En caja está, dice los 400 de dinero en efectivo. Entonces voy a colocar esos 400. ¿En qué columna? En la primer columna. ¿Por qué? Porque es una cuenta de activo. ¿Voy a escribirlo así en medio? No. Lo voy a escribir colocando un valor en cada cuadrito, ¿sí? Ahí tengo caja. Ahora paso a mi siguiente cuenta, que es la cuenta de banco. Coloco la cuenta de bancos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a colocar la cantidad de dinero que hay en bancos. Entonces, ¿qué valor hay en bancos? Acá solo vamos a ir tachando las que ya llevamos. Tengo acá bancos de 18.450. Entonces voy a escribir ese valor. 18.450. Acá está. Continúo y busco la siguiente cuenta dentro de mi esquema. Tengo bancos, luego sigue caja y bancos, no está dentro del ejercicio, no la voy a escribir.
IVA por cobrar tampoco estaba dentro de mi ejercicio, no lo voy a colocar. Luego dice documentos por cobrar. Documentos por cobrar sí está. Y entonces voy a escribir esa siguiente cuenta. Documentos por cobrar. Coloco mi cuenta. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a colocar el valor de los documentos por cobrar. Me dice que me deben, en este caso, por mercadería, un valor de 400. Coloco el 400. Ahí tengo los documentos por cobrar. Busco mi siguiente cuenta. Dice que yo tengo que colocar la cuenta clientes, no tengo clientes, no la voy a colocar. La cuenta deudores, no tengo acá deudores. Si ustedes se fijan, yo podría, por ejemplo, haber colocado acá, como me deben, va a ser un deudor, pero no. El hecho de que existiera este documento comercial provocó que ya no fuera la cuenta deudores. Además, la deuda dice que era por mercadería. En todo caso, si no hubiera existido el documento comercial, la cuenta a la que yo hubiera clasificado esta información habría sido la cuenta de clientes. Cuando no exista documento comercial y me deba a alguien a mí por mercadería, va a pertenecer a la cuenta clientes. Si alguien me debe a mí, no hay documento comercial y no es por mercadería, va a ser la cuenta de deudores. Bueno, pasamos a la siguiente cuenta. Dice, deudores no hay, mercaderías. Mercaderías sí ya vimos que tenemos acá. Acá está la cuenta de mercaderías. Entonces vamos a colocar ahora mercaderías. Un valor de 19.200. $19.200. Paso a la siguiente. Entonces, mi siguiente categoría, ¿cuál es? Dice que tengo que colocar inversiones. Esa cuenta no está dentro de mi ejercicio, no la voy a escribir. Paso a la siguiente cuenta, útiles y enseres. Tampoco está dentro de mi ejercicio. Luego sigue la cuenta papelería y útiles. Esa sí la tengo, entonces es la que voy a escribir. Paso a mi cuadernillo y coloco papelería y útiles. Y coloco el valor que hay en papelería y útiles. En este caso dice que acá, si ustedes se fijan, como en el ejercicio anterior, yo tengo varios artículos. Tengo lapiceros, sacapuntas, libretas, pero me dice por un total. Ahí ya no me están diciendo cada uno. Entonces no voy a multiplicar por 3 porque hay lapiceros, sacapuntas y libretas, no, sino que en total de cada artículo dice que en suma yo tengo el valor de 300. Entonces por eso voy a colocar 300. Esa es la diferencia con el ejercicio anterior, que aquí no me están diciendo cada uno, no me están dando un precio unitario, sino que me están dando un total. Bueno, ya tengo ahí lo que es papelería y útiles. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Si ustedes se fijan acá, yo ya no tengo más cuentas de activo corriente. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir activo no corriente y voy a colocar mi primer cuenta de activo corriente, que es el mobiliario y equipo, que sí lo tenemos por acá. Entonces voy a abrir no corriente y voy a colocar la primera cuenta de no corriente, que es mobiliario y equipo. Mobiliario y equipo. Voy a colocar entonces el valor de mobiliario y equipo.
En mobiliario y equipo dice que tengo muebles por un valor de 5.000. Mobiliario y equipo 5.000. Paso a mi siguiente cuenta. Dice que la siguiente cuenta es la cuenta de vehículos. Reviso si hay cuenta de vehículos. Si hay. Entonces abro vehículos y voy a colocar el valor de 22.000. 22.000. Bien. Ahora si ustedes se fijan, yo ya registré todos mis valores. Acá no tengo inmuebles, no tengo equipo de computación. ¿Qué es lo que me falta registrar ahora? Nada más me falta registrar lo que hay en proveedores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya no tengo más valores de activo, voy a abrir ahora mi categoría de cuentas de pasivo. Entonces, abro pasivo y la primera categoría de pasivo es el pasivo corriente. Pasivo corriente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar mi cuenta de pasivo corriente, que en este caso es la cuenta de proveedor. Ustedes se fijan, el clasificar antes la información me ayuda a no estar buscando a última hora qué información voy a colocar y en qué lugar. Entonces tengo acá el valor de 1.000 y 1.000 lo voy a escribir en donde, en la columna del haber. ¿Por qué? Porque es un pasivo. Ahí está el valor de 1.000. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar, recordemos siempre abajo de mi última cantidad de pasivo, voy a colocar capital y luego sumas iguales. Si ustedes se fijan, en estos ejercicios no estoy abriendo el pasivo no corriente, no porque nunca lo vaya a utilizar, sino porque no ha habido la necesidad de, si en algún otro ejercicio yo voy a tener, por ejemplo, eh, préstamo bancario de más de un año, o si yo tengo, por ejemplo, hipotecas, que es, por ejemplo, yo voy a tener una deuda y dejé como garantía una casa, si yo no pago esa deuda, me quitan la casa, voy a tener una hipoteca, entonces ahí sí voy a tener que usar el pasivo no corriente. Pero si no se da el caso, pues no lo abro. Y ya lo mismo pasaría con los activos. Si yo, por ejemplo, no tuviese ninguna cuenta de activo corriente, pues directo tendría que abrir el no corriente. O al revés, si yo no tuviera cuentas de activo no corriente, solo sería corriente y paso a la siguiente categoría que es pasivo, ¿sí? Entonces tengo acá las sumas iguales, coloco una línea negra y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar. Voy a sumar entonces todos los valores que tengo en activo y los voy a escribir acá abajo. Vamos a sumar. Tengo 400 más 18.450 más 400 más 19.200 más 300 más 5.000 más 22.000. Eso me da un total de 65.750. ¿Dónde escribo eso? Bajo la línea donde dice sumas iguales en la columna del debe, porque es la suma del activo. Ahí tengo ya la suma de activo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Al activo le voy a restar el valor de pasivo. Entonces,
A 65.750 le voy a restar 1.000. Si yo le resto 1.000, me va a quedar un valor de 64.750. ¿Eso dónde lo voy a escribir? En el pasivo, abajo de donde está el único valor que tenía de pasivo. Justo acá en donde escribí capital. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar pasivo más capital. Acá por obvias razones, si yo sumo 64.750 más 1.000, me va a dar 65.750. Entonces voy a tener el mismo valor en las dos columnas. Ya cuando tengo el mismo valor en las dos columnas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar mi ejercicio. ¿Cómo cierro mi ejercicio? Colocando dos líneas rojas. Y yo ya terminé allí de registrar toda mi información. Solo acá una observación. En estos dos ejemplos, yo tengo nada más un valor de pasivo. ¿Qué pasa si tuviera más valores? Igual voy a colocar, si por ejemplo acá tuviera proveedores, documentos por pagar, acreedores, préstamo bancario, yo tendría que igual sumar activo, escribo la suma de activo abajo y la suma de pasivo no la voy a escribir acá. Si no vayan a escribir acá la suma de pasivo, sino que a la suma de activo le vamos a restar todos los valores de pasivo, ¿sí? Le vamos a restar todos los valores de pasivo y ese resultado va a ser mi capital. Luego ya sumo todo el pasivo más el capital y eso va a ir en las sumas iguales. Entonces la suma de pasivo no la estoy escribiendo. Estoy escribiendo las sumas iguales, donde ya me queda la misma cantidad en los dos lados. Siempre verifiquen que sí les quede lo mismo, ¿verdad? Que no porque, es la regla que me va a quedar lo mismo en los dos lados, voy a colocar la misma cantidad, no lo vayan a hacer, porque si tienen alguna cantidad que no está bien, no les va a cuadrar. Y si solo lo cuadraron por cuadrarlo, el ejercicio va a estar mal. Entonces revisemos bien la información que estamos colocando, comprobemos siempre los resultados para que les pueda quedar bien. Y acá lo principal es que si ustedes se dan cuenta, lo único que hacemos es sumar y restar. Lo principal de estos ejercicios es, vuelvo a repetir, saber el esquema de cuentas y saber en qué cuenta se guarda cada información. Entonces es importante que ese esquema se lo aprendan y que las definiciones de las cuentas también se las puedan aprender. Lean el folleto, lean todas las veces que sea necesario, hagan resúmenes, hagan listas, hagan ejercicios de repaso donde puedan clasificar para que ustedes se acostumbren a las palabras clave con las cuales en los ejercicios se refieren a cada información. Que ya siempre que yo vea dinero en efectivo, hace dinero es acá. Si me dice billetes, si me dice monedas, igual es dinero, entonces va a ir a caja. Entonces que ya pueda yo analizar de forma rápida en qué cuenta estoy colocando cada información para que al momento en que ustedes ya realicen su ejercicio en el cuadernillo, pues ya vayan las cuentas correctas. Entonces, hasta acá llegaríamos con este tutorial. Espero que les sea de utilidad para poder realizar su tercer ejercicio y que pueda entregar todos sus cuadernillos y rendir de la mejor manera durante su evaluación.